Cuando le dice cuál es el valor inicial de la corriente, aquí tendríamos 12.5 amperios. Esa es la I inicial, ¿verdad? Lo voy a representar así, 12.5 amperios. Ahora, la energía, esa es una fórmula. Esa nada más hagan el cálculo. ¿Cuál es la fórmula para la energía? ¿Ya la tienen? Un medio de distancia por la frecuencia cuadrada. Sí. Entonces hagan el cálculo, ahí sería un medio por los 12.5 al cuadrado por el valor de los 8000. Este sí lo tienen que hacer calculado, este sí no lo simulamos. Acuérdense que la unidad para la energía es el joule. Después que hayan realizado ese cálculo, en el momento completamos, ¿verdad? Literal A y B. El primero a través de la simulación, el segundo sí, ¿verdad? Haciendo cálculos. Ahora, para la constante de tiempo, me voy a ubicar acá en la guía. Como dice que es para tiempos mayores a 0, es cuando el interruptor está abierto, aquí. Entonces, ya no voy a ocupar el primer circuito, voy a ocupar el que originalmente, ¿verdad?, realicé al inicio, aquí donde tengo el interruptor. Nuevamente coloquen la punta de corriente. Deben tenerlo así, ya con el interruptor. Cuando tengamos esto, vamos a simular nuevamente. Y aquí sí se va a generar una gráfica con respuesta exponencial. Ese tiempo de simulación se puede modificar. Aquí 10.000 creo que le había dado. Le voy a cambiar acá, le voy a poner 25. Ahí se ve mucho más definida la exponencial. En esta gráfica, en esta exponencial, nuevamente pueden activar este icono para ver los valores. Como este es un cursor, inicialmente ustedes ven que se ubica al inicio, ¿verdad?, donde está la condición inicial.
tenemos la condición inicial, que al abrirse el interruptor, empieza la descarga de la corriente. Vale. Como lo que queremos es determinar la constante de tiempo, ¿cuál es el porcentaje de descarga? ¿Saben cuál es el porcentaje de descarga? ¿Cómo no se los tienen que haber dado en la clase? Ustedes lo tienen que haber visto. La respuesta exponencial nosotros lo que tenemos es esto básicamente. Aquí en este punto se genera ¿qué? La corriente inicial. Si queremos, como eso que es lo que representa el 1 entre el exponencial, entonces esta gráfica, esto creo que sí ya lo saben. La corriente en el dominio del tiempo, ¿qué es? La corriente inicial exponencial de menos t entre tau. Esto sí, ¿verdad? Ahora, a partir de la gráfica, si queremos hallar el tau acá se representa, se dice que el 36.8%, si yo multiplico la condición inicial por el 36.8, eso me genera un dato de corriente. Al encontrar esa corriente, yo encuentro justamente aquí el valor de tau. Entonces aquí va el punto 36.8 por el inicial. Para nuestro caso, ¿cuánto tenemos como condición inicial? Los 12.5. 12.5 por porcentaje de descarga. .6. Ahora, con este cursor, teniendo activado esto, empiece usted a buscar el valor de 4.6 y donde llegue lo más cercano, casi por ahí. El cursor es nada más, cuando usted activa acá, este icono aparece en el cursor y hay que empezarlo a desplazar. Bueno, lo más cercano es eso. ¿Qué significa? El primer dato que va a leer usted es acá. ¿A dónde se nos muestra el 4.6? El 4.6 más próximo.
Y esta es la Entonces, cuando usted haya encontrado el valor más cercano, aquí dentro de este cuadro, justamente, ¿verdad? El primer dato sería el tiempo. Ese de aquí, que al menos a mí, ¿verdad? En mi caso, me da 3.989 mili. Para mí ese representaría la constante tau, la constante de tiempo. Ese es el dato que se ubica acá, en este eje. Como estamos graficando corriente versus tiempo, entonces la constante tau acá 3.900, lo voy a dejar como 3.989 milisegundos, casi se aproxima a los 4 mili. Vaya, cuando usted ya tenga esos dos parámetros, cuando ya tenga corriente inicial y tiene tau, cuando le pida el modelo matemático es a través de esta fórmula. Es esta fórmula. Entonces ahí le debería quedar 12.5 exponencial de menos t entre la tau que usted encontró. El literal no lo vamos a desarrollar, porque ese hay que hacer un cálculo un poco más detallado. Así que lo vamos a dejar hasta el D.
Bueno, entonces de ahí pasémonos al segundo circuito. Sigan el mismo procedimiento y pueden hacer una nueva hoja. Lo único nuevo que tienen acá, aquí esta resistencia que se ve aquí cortada, es de un valor de 50. Esa que se ve cortada le ponen 50. Y es 50 ohmios. Y en este caso el elemento nuevo que tienen, al menos es el capacitor. Esa es letra C para obtenerlo. Y esta fuente dependiente, que es corriente controlada por corriente, si revisan la guía, aquí se les muestra las fuentes dependientes. Y en este caso sería este símbolo para la fuente de corriente controlada por corriente, la letra F. Sí, ni siquiera. ¿Cómo es? En el caso de la fuente dependiente, cuando obtengan el elemento,
justamente donde se muestra el círculo, es decir, de este elemento, donde tenemos el círculo, eso representa la fuente que está acá, aquí donde tenemos el rombo. Y las dos terminales que están a la entrada, eso representa la variable de control, es decir, que se conecta a donde va la variable de control. Entonces yo aquí ya lo obtuve, solo que ahí lo he rotado y aparte le di la opción esta de flick para que me quede mucho más fácil hacer la conexión y no cruzar tanto los cables. Entonces aquí donde tengo justamente la flecha en el centro del círculo, para mí representa la fuente que es el rombo. Para ver el valor de la ganancia a esa fuente dependiente, de igual manera le dan doble clic a la fuente y aquí en la palabra que dice gain, ahí le van a colocar esta ganancia. Ahora, en el caso de la conexión de la variable de control, tenemos que buscar a dónde pasa la variable de control. Como es corriente, así como estábamos trabajando la semana pasada con fuentes dependientes, como es corriente, debemos ir a conectar a donde pasa esa corriente. Ya que se trata de corriente, hay que abrir el circuito. Vaya, todos deben llegar a este circuito, todos deben tener algo similar al circuito.
a ser similar al anterior. Solo que ahí les piden observar voltaje. Veamos. Aquí pide observar comportamiento de voltaje en capacitor en función del tiempo, dice, para tiempos menores a 0, es decir, interruptor cerrado, y para tiempos mayores a 0, el interruptor abierto, y responder lo siguiente. De igual manera, aquí se pueden generar dos circuitos. En el primer circuito, aquí podemos decir, cuando el interruptor está cerrado, tenemos solo un cable, ¿verdad? Acá. Ahora, para voltaje, aquí en markers, utilicen la segunda opción. En esta, cuando la elijan, va a salir una punta positiva y otra negativa. Entonces la ubican, ¿verdad?, en los extremos del capacitor. Igual tengo que guardar el circuito. Aquí nuevamente tengo que colocar tiempos. Solo para prueba voy a poner 100 mil de inicio. Aquí como valor inicial deben llegar a este dato, a 64 voltios, deben llegar. Acuérdense siempre que estemos graficando valores iniciales o condiciones iniciales, nos va a salir una gráfica constante. Y siempre vamos a tener una gráfica constante, es una recta. Entonces aquí vamos a decir voltaje inicial igual a 64. La energía la pueden calcular, ya saben ustedes la fórmula. Tenemos un medio por el valor de la capacitancia, que es 2 mili, y el voltaje al cuadrado, 64, da 4.096 joules. Para la constante de tiempo, ahí sí, ya debemos simularlo en tiempos mayores a 0. Es decir, que ya no voy a simular aquí, sino que en el circuito original. Para tiempos mayores a 0 nos dice que el interruptor se abre o va a estar abierto. Aquí sí debe generarse una gráfica de respuesta exponencial. Si no se logra ver la exponencial, hay que darle más tiempo a la gráfica, donde le vayan saliendo gráficas así, que solo se ve una recta, ¿verdad?, inclinada. Hay que darle más tiempo, porque probablemente la constante es de mayor valor. Le voy a poner 200 para probar, 200 mili, igual no se ve. Se le va a poner un 0.5.
tiempo de simulación le he dejado 2 segundos. Ahí sí se logra ver completa la exponencial. Deben llegar a una gráfica de respuesta exponencial. Ahora, en esta gráfica, ustedes van a buscar nuevamente, ¿verdad? Aquí, la constante tau. Tenemos un valor inicial. Si se fijan, la gráfica siempre empieza con el valor inicial y luego empieza, ¿verdad?, la disipación de la energía. Entonces, buscamos. Ahí de igual manera hay que multiplicar por el porcentaje de descarga. Bueno, ahí en mi caso eso es lo más próximo que llego. Podríamos decir que anda por los 320 mili el valor de la constante. Entonces acá está el valor de la corriente que he buscado y este representaría la constante tau. Y el modelo matemático a partir de esta, nada más que en términos de voltaje. Vamos a completarlo hasta ahí, hasta el D. El D no lo vamos a realizar. Ya después de este pueden empezar con el tercer circuito.
O sea, hay que sí, pero aquí es una persona un tipo, no te toca configurar la fuente de rendimiento. La de voltaje. Está mejor. Pero aquí no solamente un solo código para la fuente. No, no, es que no te da eso. Al menos hasta ahí deben, bueno, hasta este circuito debemos tener en la tercera parte.
si ya lo tiene, ahí se va simulando por partes también. Lo distinto que tiene es que posee dos interruptores a diferencia de los anteriores. Y por acá nos dice, observe a través del simulador el comportamiento de la corriente en la bobina en función del tiempo para tiempos menores a cero. Cuando dice tiempos menores a cero, nos dice que interruptor cerrado. En ese caso está cerrado el interruptor 1, este de acá. El segundo va a estar cerrado también, porque este se va a abrir hasta que se cumpla esta condición. Entonces, la primera simulación deberíamos hacer que aquí está cerrado. Lo voy a copiar. Entonces, con el primer circuito, este voy a decir que el primero está cerrado y este también está cerrado porque se va a abrir hasta que se cumpla la condición que dice acá. En este caso, lo que determinamos primero sería la condición inicial en el literal A. Vamos a utilizar nuevamente la punta para la corriente, para medir corriente. Acá en el inductor. Vamos a dejar 0 y de momento le voy a poner un segundo para la simulación. Y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, acá ya al simular podemos observar que la condición inicial es un valor de 2.5. Entonces, para el primer literal, aquí la inicial 2.5 amperios. Luego, eso lo hemos realizado con el primer circuito. Cuando todos los interruptores están cerrados. Voy a seguir leyendo acá el enunciado. Nuevamente, observe a través del simulador el comportamiento de la corriente en la bobina en función del tiempo para tiempos menores a cero, interruptor cerrado. Aquí dijimos que los dos interruptores estaban cerrados. Y luego para tiempos mayores a cero, interruptor 1 abierto. Y nos dice, y para tiempos mayores a cero, el interruptor 1 está abierto y después de cierto instante, el interruptor 2 estará abierto. Aquí en el literal B nos dice que obtengamos la constante de tiempo tau entre este lapso, entre T1 y T2. Aquí, si leemos esta parte, nos dice
dice, observe toda la gráfica que se origina con el interruptor 1 abierto y el 2 cerrado. Y a partir de eso se calcula el TAP 1. Entonces, voy a ocupar el circuito original. Quiero ver, me pasé al otro. Voy a borrar esto. Este circuito lo voy a copiar. Bueno. Ahora nos dice que el interruptor 1, acá, tendría que abrirse. Para el literal B, el 1 abierto, el interruptor 1 abierto y el 2 de momento sigue cerrado. Entonces aquí voy a poner el interruptor de open. Aquí voy a mantener, ¿verdad? Voy a dejar cerrado donde está el T2. Entonces, nuevamente, utilizamos la punta de corriente acá en el inductor. Y vamos a simular. Aquí no se ve toda, ¿verdad? No se ve toda. Probablemente hay que darle más tiempo. Si no logramos ver así la forma del exponencial, hay que aumentarle el tiempo. Voy a poner 5 segundos. Todavía no se ve completa. No se logra ver completa. Entonces le voy a poner quizás el doble, le voy a poner 10. Ya se alcanza a apreciar, pero quizás no del todo, ¿verdad? Voy a agregar quizás unos 20. Va, en 20 siento que se ve toda la gráfica. Vaya, en este nos dice que el literal B tenemos que hallar la constante de tiempo. Aquí estaríamos calculando una primera constante. Hacemos el mismo procedimiento. Conocemos la condición inicial, multiplicamos por el porcentaje de descarga y buscamos, ¿verdad?, la corriente. Creo que ahí es lo más próximo que llego. Ese es el dato más próximo que puedo llegar. Entonces, de acuerdo a esto, estaría tomando que la constante de tiempo es 4.5 para el literal B. Y le vamos a poner tau 1, porque dice que se calcula la tau 1. .5 segundos.
literal C, ahí les dice que calculen el tiempo 2, en el cual se acciona el interruptor 2. Según esto, hay que multiplicar el TAP 1 por 1.15. Entonces, el dato que obtuvimos, a mí me dio lo más, ¿verdad? Ahí me quedó en 4.5. Eso por 1.15. Sería 5.175. El T2 entonces vamos a generar aquí un tercer circuito. Voy a ocupar este. Voy a generar este tercer circuito, voy a colocar el interruptor, el segundo interruptor, Sí. y aquí ustedes le van a poner el tiempo 2. Aquí sí hay que modificar el tiempo, 5.175. Ah, bueno, sí. Entonces aquí, luego de eso, ahí nos dice reinicia el circuito, interruptores, bueno, eso no lo podemos hacer porque dice cerrado el S1 y 2, eso ya lo tenemos, observar la condición inicial de la corriente, accionar S1, bueno, eso ya lo tenemos esa parte. Entonces hasta aquí por lo menos ya colocamos el tiempo 2 en el cual se activa, y en el literal D vamos a simular este circuito, y aquí nos dice determine la constante de tiempo 2. Aquí se genera una segunda constante. Ese sería el circuito. El primero, ¿verdad? El primero se tendría que abrir en tiempo 0, el segundo en el tiempo que calculamos. Voy a simularlo. Vaya, al simularlo, se fijan que aparece la gráfica como seccionada. Aquí nos aparece la gráfica de manera seccionada. Lo que ustedes observan desde el inicio, desde aquí hasta este punto, este sería lo que hicimos en el literal número, en el literal B. Esta sección de la gráfica es la parte del literal B. Ya de aquí para hasta el infinito se genera otra caída de corriente. Justamente en este punto, aquí donde se ve como el quiebre, ¿verdad? Que pasa de una gráfica a la otra, aquí es donde se abre el interruptor 2. Por aquí podemos buscar el tiempo, ese tiempo que le pusimos, 5.175. Aquí a mí me da 5.1714. Lo voy a dejar por ahí, lo voy a dejar porque es lo más. Bueno, acá
como hay que calcular una segunda constante de tiempo, ubíquense justamente en ese punto, aquí donde se ve que la gráfica hace un cambio, pasa de la primera a la segunda. Este valor de corriente que tengo lo voy a utilizar para calcular la segunda tau. Entonces, ese 786.510 lo voy a multiplicar por la descarga. Y tengo que buscar una corriente aproximada de 289.43 mili. Lo voy a acercar porque no me... Bueno, lo voy a dejar ahí. Esto es lo más cercano que tengo a 289.43 mil. Entonces, este dato que tengo acá de 569 sería el valor de la segunda constante.